Carta 1. El amor fraternal. Con toda la fuerza del alma, corazón y mente, minuto a minuto en su vida diaria. Necesidad urgente de una visión más elevada. Debe ser ampliamente aceptado que existe una visión más elevada y que es necesario esforzarse por introducirla en la vida cotidiana. Solo alcanzando esta visión más elevada, el mundo físico será rescatado de la aniquilación total. Sin esta visión, para sí mismo o para el mundo, no puede haber evolución espiritual, ni se pueden alcanzar las cosas que más se desean. En este momento, su percepción de la vida es de carga y privación. Estas creencias se ven reflejadas y reforzadas de manera impactante por la televisión. Acabarán trayendo la miseria que usted esperaba nunca conocer. Por lo tanto, para salvarlo de su propia insensatez expresada a través de los medios, la conciencia humana debe elevarse rápidamente para ver lo que yo vi en el desierto. La realidad del amor que está detrás y dentro de toda la existencia. Observe bien, cuando esta gran verdad sea percibida y bien acogida, la realidad del amor comenzará a manifestarse de varias formas en cada ser viviente y en el entorno mismo. La experiencia de abundancia y felicidad reforzará la conciencia de abundancia y felicidad. Y así, se pondrá en movimiento una espiral espiritual de vida cada vez más elevada y maravillosa. Cuando la verdadera naturaleza del ser sea completamente entendida, la humanidad avanzará hacia el próximo nivel de evolución espiritual y pondrá en marcha una nueva y bendecida forma de esfuerzo humano y de experiencia personal. Para alcanzar estas metas, la humanidad necesita primero obtener discernimiento sobre qué y quién es. Una nueva e importante cuestión ya está surgiendo en la conciencia de las personas: ¿quién es usted, realmente, detrás de la fachada que presenta al mundo? ¿Qué se necesita para que alguien sea auténtico? Es esta pregunta, ¿quién es usted realmente?, la que se responde, en cada nivel de su ser, en estas páginas. Y si puede aceptar, como guía para su vida cotidiana, todo lo que yo comprendí durante mi experiencia de 6 semanas en el desierto, usted también, finalmente, se convertirá en íntegro y verdadero, así como yo me volví íntegro y verdadero antes de comenzar mi ministerio de sanación y enseñanza. Dado que hay pocas personas en el mundo que se consideran íntegras en este momento, seguramente reconoce que existe una necesidad urgente de que yo me introduzca en su mente para dirigirlo hacia una nueva manera de pensar y sentir. Este cambio en la conciencia lo llevará a la divina armonía con la realidad y a mejores condiciones de vida y seguridad. Para realizar este trabajo de reconstrucción en su conciencia, debo primero registrar en su mente, y usted debe aceptar, que enseñé en Palestina muchas cosas que los hombres aún no estaban listos para recibir. Es significativo que nunca se haya cuestionado públicamente la ausencia de registros de mi juventud. ¿Cuál fue la verdadera razón de tan importante omisión? Es igualmente significativo que, aunque pasé 6 semanas en el desierto, después de mi bautismo y salí de esa experiencia como un maestro y sanador, ningún escritor haya intentado describir lo que realmente ocurrió durante ese tiempo. Solo se dijo que fui tentado por el demonio, que estaba entre las bestias y que los ángeles estaban conmigo. No hay la menor indicación de lo que sucedió en el desierto que me permitió regresar a las ciudades y aldeas proclamando que el reino de Dios está en ustedes y hablar en las sinagogas con tal autoridad que los ancianos judíos quedaron asombrados. La verdad sobre mi condición humana, por un acuerdo común entre mis discípulos, fue suprimida para dar mayor credibilidad a mi supuesta divinidad y ministerio. Según los evangelios, yo era el único hijo de Dios. ¿Por qué, entonces, me refería frecuentemente a mí mismo como el Hijo del Hombre? Hice estas afirmaciones específicamente para confrontar las creencias predominantes sobre mi divinidad y para grabar en la mente de las personas que yo tenía el mismo origen físico que ellas. Mi intención era que comprendieran que, lo que yo podía hacer, ellas también podrían hacerlo si adquirieran mi conocimiento y siguieran mis instrucciones para pensar y actuar correctamente. Han surgido tantos mitos sobre mi persona terrenal y mi consciencia espiritual, que ya es tiempo de deshacerse de ellos tan completamente como sea posible, ya que están impidiendo que las personas evolucionen espiritualmente. Usted, que ha sido adoctrinado con enseñanzas religiosas, debe tratar de comprender que mis discípulos evangelistas, al relatar mi vida, describieron únicamente aquello de lo que se acordaban personalmente y que apoyaba plenamente sus relatos sobre mis actividades sobrenaturales. También incluyeron muchas cosas que otros dijeron sobre mí durante los cerca de 30 años que siguieron a mi muerte. Después de tal lapso de tiempo y del inevitable embellecimiento de la verdad, ¿cómo es posible que hayan escrito una biografía fiel sobre mí y todo lo que realmente ocurrió?
o explicar correctamente mis percepciones espirituales verdaderas, las cuales dieron origen a mis palabras y mis milagros. Solo una persona puede escribir desde este punto de vista, y esa persona soy yo mismo. Por lo tanto, estas cartas le llevarán mi verdad de una manera que ningún espectador podría hacerlo, sin importar cuánto pensara que entendía mi pensamiento. Por esta razón, durante más de 40 años, la mente de mi canal ha sido sistemáticamente purificada de toda enseñanza ortodoxa y el sistema de comunicación entre nosotros ha sido perfeccionado. Si mi verdad expresada en estas cartas difiere mucho de lo que está escrito en el Nuevo Testamento, debería dudarse de ella o rechazarla por esta razón. Por lo tanto, estoy descendiendo en consciencia brevemente, tan cerca como sea necesario de su plano de consciencia, para describir mi vida y mis enseñanzas de hace 2000 años. Mi lugar en la historia. En primer lugar, debo señalar que mi vida y persona fueron brevemente referenciadas por Josefo en la Historia de los Judíos, escrita para el gobernador y presentada al emperador romano. Josefo anotó sucintamente que Jesús, quien intentó derribar la ley y el orden y el gobierno de los romanos, fue castigado y crucificado. Se ha dicho que Josefo puede. Resurrección del cuerpo. Esto también mantuvo mi nombre constantemente vivo en la mente de las personas. Yo era la valiente figura histórica que había muerto para asegurar que los hombres fueran liberados de todo miedo al infierno y a la condenación. Mientras creyeran en mí, podían caminar como hombres libres. Es solo porque mi nombre se ha mantenido vivo hasta hoy que puedo venir ahora hasta usted para ofrecerle la verdad. Se ha sugerido que Josefo pudo haberse referido a otro Jesús, pero no es así. Yo, que más tarde me convertí en el Cristo que realizó los llamados milagros de sanación y materialización, fui el rebelde. Sin embargo, no era un agitador. No incité deliberadamente a las personas a desafiar a los romanos ni a desafiar la ley y el orden. Fui un rebelde contra las tradiciones judías existentes. Cuando emergí de las 6 semanas de ayuno en el desierto, vi una forma mejor de pensar y vivir y traté de transmitir mi conocimiento a mis compañeros judíos, con poco éxito. Es importante que usted entienda que la presión de la opinión pública pesaba sobre mis seguidores. Aunque ellos realmente creían que yo traía un mensaje a los judíos para salvar el alma y que yo era el Mesías, el Hijo de Dios, también eran parte del mundo, intentando relacionarse con él de la mejor manera posible. Por lo tanto, aunque conocían mis sentimientos contrarios a las creencias judías, no estaban dispuestos a descartar por completo el Antiguo Testamento, ya que éste había apoyado y unido a los judíos a lo largo de toda su historia. En interés de preservar lo que consideraban valioso en los antiguos decretos, suprimieron cualquier descripción sobre la persona que yo era. Mis discípulos y Pablo construyeron su propio edificio de creencias sagradas con lo que querían preservar de mi vida y enseñanzas. Enseñaron y consolidaron únicamente lo que consideraban valioso para las personas judíos y gentiles por igual de aquel tiempo y del futuro. En consecuencia, filtraron lo que podían usar y dejaron fuera gran parte de lo que yo llamaba los secretos del reino de Dios, porque nunca los comprendieron. Tampoco los consideraron deseables en la creación de una nueva percepción de lo divino el Padre. Para preservar la creencia judía en la salvación del castigo por los pecados a través de los sacrificios en el templo, se adoptó la persona de Jesús como el sacrificio supremo, que pagó por los pecados de los hombres mediante su crucifixión. Esta creencia servía a muchos propósitos en aquel tiempo. Esto le dio a mi muerte en la cruz una razón válida y heroica. Probaba a las personas que yo era el Hijo de Dios y que había cumplido una misión específica hasta el final de mi vida. Esta creencia también resultó ser un gran consuelo para los judíos cuando su templo fue destruido por los romanos, lo que llevó a muchas conversiones. Muchas sectas de judíos y también de gentiles no creían en la vida después de la muerte. En consecuencia, era altamente reconfortante escuchar que Jesucristo había vencido la muerte y mantenido su cuerpo. Para muchas ideologías humanas de aquel tiempo, la vida no era posible sin un cuerpo. Por lo tanto, la vida después de la muerte solo podía significar que quería compartir algo profundo con las personas hace 2000 años. Mi juventud y las experiencias en el desierto. Nací en Palestina. Mi madre estaba convencida de que yo era el Mesías. Contrariamente a la creencia popular, no fui un niño santo. A los 12 años, fui llevado al templo para ser entrevistado por los sumos sacerdotes y determinar si estaba listo para comenzar el entrenamiento religioso judío. Fui rechazado por ser demasiado terco. Amargamente decepcionada, mi madre me llevó a casa e hizo todo lo posible por criarme en la santidad que caracterizaba su propio comportamiento en todo momento.
Esa era una tarea imposible, ya que yo era, sobre todo, un individualista con un comportamiento indisciplinado. Me resentía con las orientaciones de mi madre y sus intentos de disciplinarme. De joven, me volví incontrolable, un verdadero rebelde. Rechacé la adhesión incondicional de mi madre a la fe y las tradiciones judías, prefiriendo la risa a las actitudes hipócritas. Me negué a aprender un oficio que me confinara a la rutina. Elegí mezclarse con todo tipo de gente de las clases más desfavorecidas, bebía con ellos, conocía prostitutas y me divertía conversando, discutiendo, riendo y siendo un ocioso. Cuando necesitaba dinero, trabajaba en los viñedos por 1 o 2 días o hacía trabajos temporales que me permitieran ganar lo suficiente para comer, beber y disfrutar del ocio que tanto valoraba. A pesar de todos mis defectos como ser humano, mi actitud despreocupada e indolente, mi terquedad y mi determinación egocéntrica de pensar mis propias ideas sin importarme lo que otros pudieran opinar sobre mí, tenía una profunda preocupación por las personas. Era extremadamente emocional. En términos actuales, se me describiría como hiperreactivo, hiperemocional. Poseía un corazón cálido, compasivo y empático. La presencia de la enfermedad, el sufrimiento y la pobreza me conmovían profundamente. Era un ferviente defensor de aquellos que hoy llamarías desamparados. Podría decirse que yo era gente del pueblo. Vivía muy cerca de ellos en un espíritu de camaradería, escuchando sus problemas, comprendiéndolos y preocupándome por ellos. Es importante comprender mis verdaderos orígenes y características en mi juventud, ya que fueron los estímulos que me incitaron, empujaron e impulsaron a convertirme finalmente en el Cristo. Lo que más odiaba y combatía con fuerza era la miseria, la enfermedad y la pobreza que veía a mi alrededor. Esto me enfurecía y me volvía estridente y apasionadamente colérico al ver a las personas harapientas, delgadas y hambrientas, enfermas y discapacitadas, siendo cruelmente intimidadas por los líderes judíos, quienes las sobrecargaban con leyes y prácticas sin sentido, amenazándolas con castigos de Jehová si no obedecían. Declaraba a todos los que quisieran escucharme que esas pobres personas ya soportaban lo suficiente como para que también se las aplastara con medidas inútiles y restricciones al placer. ¿Cuál era el propósito de la vida si no habíamos nacido para ser felices? Me negué a creer en un Dios justo según las tradiciones judías. Las advertencias bíblicas proféticas sobre el juicio y la ira de Jehová contra las personas me indignaban. Después de todo, las personas son personas, actuando según los impulsos de su naturaleza humana. Nacieron pecadoras, entonces ¿por qué deberían ser juzgadas y condenadas a vivir una vida de sufrimiento y pobreza por no cumplir los 10 mandamientos? ¿Cuál era el sentido de esas afirmaciones? Para mí, esa creencia judía representaba un Dios ilógico y cruel, y no quería tener nada que ver con él. Me parecía que, si existía tal divinidad, entonces el hombre estaba condenado a la miseria eterna. La simplicidad y libertad que encontraba en las laderas de las colinas, las llanuras, los lagos y las montañas refrescaban mi espíritu interior y calmaban mi cólera, que murmuraba contra el Dios judío. Así, me negué a creer en cualquier palabra de lo que los ancianos judíos intentaban enseñarme. Sin embargo, alrededor de los 25 años de edad, una nueva línea de cuestionamiento se apoderó de mis pensamientos. Mientras caminaba solo por las colinas con creciente frecuencia, mi rebeldía fue reemplazada gradualmente por un ansia que me consumía: conocer y comprender la verdadera naturaleza de aquel que, sin lugar a dudas, debía inspirar y dar vida a través de la creación. Revisé mi estilo de vida y me di cuenta del sufrimiento que mis acciones habían causado a mi madre y a muchas otras personas. Aunque sentía una profunda compasión por los débiles y los que sufrían, mi naturaleza rebelde me había llevado a comportarme de manera egoísta e insensible hacia mi familia. El amor subyacente por ellos brotó en mí, y me encontré siendo igualmente rebelde contra mi comportamiento anterior. Escuché hablar de Juan el Bautista y del trabajo que realizaba entre los judíos que venían incluso desde Jerusalén para escuchar sus palabras. Decidí visitarlo para que me bautizara. Camino al río Jordán, me sentí muy entusiasmado con la posibilidad de ser bautizado y comenzar una nueva vida. Sabía que, a pesar de mi emocionalismo indisciplinado, también había nacido con una inteligencia aguda y un don para el debate inteligente y persuasivo, el cual había usado caprichosamente y de forma negativa, llevando a las personas a discusiones desenfrenadas. Había desperdiciado mi talento en una vida de egoísmo, pereza y placer. Como resultado, había perdido todo el respeto de los demás, y ni siquiera yo mismo me respetaba ya. Por primera vez, esto me pareció intolerable. Se me ocurrió que, en el futuro,
podría y debería emplear mis dones naturales para un mejor propósito. En lugar de simplemente hacer ruido, tal vez podría encontrar una manera de aliviar la carga de aquellos por quienes sentía tanta compasión. Hasta ese momento, no había sido útil para nadie.